Mi esposa me engañó durante meses y planeó robarme millones, pero cuando fue a corte descubrió que mi madre había protegido todo años antes y solo recibió $200,000 mientras yo quedé con mi negocio completo. Tengo 35 años. Dirijo una empresa de consultoría tecnológica que construí desde cero, y hace como 6 meses descubrí que mi esposa no solo me estaba engañando, sino que básicamente había planeado destruirme financieramente. Suena dramático, lo sé, pero cuando digo que esta mujer tenía un plan completo para quedarse con la mitad de todo lo que había trabajado durante 10 años, no estoy exagerando ni un poco. La cosa es que ella no contaba con que yo fuera más astuto que ella, o bueno, que mi madre lo fuera, pero ya llegaré a eso. Déjame empezar por el principio, porque necesitas entender cómo llegamos a este punto. Conocí a Isabella hace como 4 años, en un evento de networking, ya sabes, de esos aburridos, donde todos fingen estar interesados en lo que haces mientras buscan contactos útiles. Ella trabajaba en relaciones públicas para una firma mediana. Era inteligente, atractiva, tenía esa energía de persona ambiciosa, que me gustó desde el principio. Salimos, durante 2 años antes de casarnos, y la verdad es que todo parecía perfecto. O al menos eso pensaba yo. Supongo que debía haber prestado más atención a ciertas señales, pero cuando estás enamorado o lo que sea que yo estuviera, no ves las banderas rojas hasta que te golpean en la cara. Mi negocio ya iba bien cuando la conocí. Llevaba como 6 años construyéndolo, pasando de ser un freelancer solitario trabajando desde mi apartamento a tener una oficina pequeña con 5 empleados. Para cuando nos casamos había crecido bastante más. Teníamos como 15 personas en nómina y contratos con algunas empresas importantes. Isabella siempre decía que estaba orgullosa de mí, que admiraba mi ética de trabajo y mi visión, todas esas cosas que quieres escuchar de tu pareja. Unos meses después de la boda, ella dejó su trabajo en relaciones públicas. Me dijo que estaba cansada del ambiente corporativo, que quería enfocarse en otras cosas, tal vez emprender algo propio, eventualmente. Yo no tuve problema con eso. La verdad, el negocio generaba suficiente dinero para los dos, y si ella necesitaba un descanso, pues bien, ¿no? Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. Los primeros meses después de que dejara su trabajo fueron normales, supongo. Ella pasaba tiempo en casa. Decía que estaba explorando ideas de negocio, tomando cursos online, ese tipo de cosas. Yo seguía trabajando como loco porque así es este mundo. Si te descuidas un segundo te quedas atrás. Viajaba bastante por reuniones con clientes. A veces me ausentaba 2 o 3 días, y ella nunca se quejaba, o sea, al menos no directamente. Pero como a los 6 meses de que dejara su trabajo, empecé a notar que algo estaba raro. No puedo señalar exactamente qué fue lo primero, pero era como un cambio en el ambiente, ¿sabes? Ella estaba más distante, menos interesada en lo que yo hacía, menos cariñosa en general. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre decía que sí, que solo estaba estresada pensando en qué hacer con su vida. Y yo como idiota le creía y trataba de darle espacio. Esto continuó durante meses, tipo 8 o 9 meses, donde ella cada vez estaba más fría conmigo. Llegó al punto donde básicamente vivíamos como roommates, que compartían cama pero nada más. Yo trataba de hablar con ella, de preguntarle qué estaba pasando, pero siempre encontraba una excusa. Estaba cansada, tenía dolor de cabeza, necesitaba tiempo para ella misma. Empecé a pensar que tal vez había cometido un error al casarme tan rápido, que quizás no la conocía tan bien como pensaba, pero jamás. Y cuando digo jamás es en serio, se me pasó por la cabeza que me estuviera engañando y mucho menos que tuviera un plan elaborado para robarme. El día que descubrí todo fue completamente por accidente. Fue un martes normal. Yo había vuelto temprano de la oficina porque tenía que revisar unos contratos en casa y necesitaba imprimir documentos. Isabella no. Había salido supuestamente a tomar café con una amiga. Su laptop estaba en la mesa de la sala, abierta, y no sé qué me hizo mirar, pero vi que tenía Facebook Messenger abierto y había mensajes nuevos de alguien llamado Tyler. No reconocí el nombre, pero algo en mi estómago se revolvió. Sé que no debía haber mirado, que es invasión de privacidad y toda esa cosa, pero algo me decía que necesitaba saber qué estaba pasando. Así que me senté y empecé a leer. Los primeros mensajes que vi eran del día anterior, y básicamente eran Tyler, diciendo cuánto extrañaba estar con ella, que la noche anterior había sido increíble, ese tipo de cosas que te hacen sentir como si te hubieran pateado en el estómago. Empecé a scrollear hacia arriba,
leyendo más y más mensajes, y con cada línea que leía sentía como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. Llevaban meses hablando, meses, desde antes de que ella empezara a estar distante conmigo. Había fotos que se habían mandado, mensajes explícitos, planes de encuentros. Pero lo que realmente me dejó helado fue cuando llegué a una conversación de hace como 2 meses, donde estaban hablando específicamente sobre mí y mi negocio. Isabella le había escrito a Tyler. Y esto lo recuerdo palabra por palabra porque lo leí como 10 veces sin poder creerlo. Algo así como que el idiota de su esposo, o sea yo, tenía un negocio que valía fácil un par de millones, y que ella tenía derecho a la mitad si se divorciaban. Tyler respondió preguntando si estaba segura de eso, y ella le explicó que había estado investigando las leyes matrimoniales, y que como se habían casado después de que el negocio ya existía, pero había crecido significativamente durante el matrimonio, ella podría reclamar el crecimiento como propiedad compartida. Luego siguieron mensajes donde básicamente planeaban cómo ella iba a pedirme el divorcio, contratar a un abogado agresivo y dividir los activos. Ella incluso le dijo a Tyler que con su parte podrían irse juntos a otra ciudad y empezar de nuevo. Me quedé sentado ahí, no sé cuánto tiempo, solo leyendo y releyendo esos mensajes. Sentía un montón de cosas al mismo tiempo, ¿sabes? Rabia, tristeza, traición, pero también algo que no esperaba que fue casi como alivio, porque al menos ahora sabía qué mierda estaba pasando, por qué ella había estado tan distante. No era que yo hubiera hecho algo mal o que nuestro matrimonio simplemente no funcionara. Era que ella era una maldita manipuladora que había planeado todo esto. Saqué mi teléfono y empecé a tomar fotos de los mensajes, todos los que pude, especialmente los donde hablaban del plan del divorcio y el dinero. No sabía exactamente qué iba a hacer con eso, pero algo me decía que los iba a necesitar. Cuando Isabella llegó a casa como 2 horas después, yo estaba sentado en el sofá esperándola. Ella entró toda sonriente, me dio un beso en la mejilla como si nada, y me preguntó cómo había estado mi día. La miré y le dije, necesitamos hablar sobre Tyler. Deberías haber visto su cara. Literalmente se puso pálida en un segundo. Intentó hacerse la desentendida, preguntando quién era Tyler, pero yo le dije que dejara el teatro porque había visto sus mensajes. Ahí se puso a la defensiva de inmediato, gritando que cómo me atrevía a revisar sus cosas privadas, que era una invasión, que no tenía derecho. Le dije que me importaba un carajo su privacidad cuando ella había estado planeando destruirme. Discutimos durante horas esa noche. Ella eventualmente admitió el affair, pero trató de justificarlo diciendo que yo nunca estaba en casa, que me importaba más el negocio que ella, que se sentía sola y abandonada. Toda la historia clásica del cheater tratando de voltear las cosas para ser la víctima. Cuando le mencioné los mensajes sobre el plan del divorcio y el dinero, su tono cambió completamente. De repente ya no era la esposa dolida e incomprendida, sino que se puso directa y fría. Me dijo que sí, que iba a pedir el divorcio y que sí, esperaba recibir lo que le correspondía por haber estado a mi lado mientras el negocio crecía. Le respondí que ella no había estado a mi lado en nada, que había dejado su trabajo por decisión propia y no había contribuido absolutamente nada al negocio. Ella insistió en que su apoyo emocional y su presencia contaban, que ella merecía la mitad de todo. La cosa es que Isabella estaba tan segura de su plan, tan confiada en que tenía todo calculado, que cuando le dije que las cosas no iban a ser tan simples como ella pensaba, se rió en mi cara. Literalmente se rió y dijo que había hablado con abogados informalmente, que sabía exactamente cuáles eran sus derechos, que no había nada que yo pudiera hacer para evitar que se llevara su parte. Yo solo sonreí y le dije, bueno, ya veremos. Esa noche dormí en la oficina, porque no soportaba estar en la misma casa que ella. Los siguientes días fueron un caos. Isabella contrató a un abogado inmediatamente, tipo uno de esos que se especializan en divorcios conflictivos y que tienen reputación de ser agresivos. Yo también contraté al mío, por supuesto, y empezamos el proceso de mediación que es básicamente donde las dos partes intentan llegar a un acuerdo antes de ir a corte. La primera sesión fue surreal. Estábamos sentados en esta sala de conferencias fría y corporativa, Isabella con su abogado de un lado, yo con el mío del otro, y un mediador tratando de mantener todo civilizado. El abogado de Isabella presentó sus demandas, que incluían básicamente la mitad del valor del negocio, la mitad de nuestros ahorros, y spousal support por 2 años porque ella había dejado su carrera para apoyarme.
Todo era tan absurdo que tuve que contenerme para no reírme. Mi abogado, que sabía exactamente cuál era la situación real, dejó que ellos terminaran su presentación antes de soltar la bomba. Dijo algo como, es interesante que la señora Isabella reclame derechos sobre un negocio del cual ella no es propietaria ni ha sido nunca. El abogado de Isabella lo miró confundido y preguntó a qué se refería. Mi abogado entonces explicó que el negocio, todos los activos, la cuenta corporativa, todo, estaba registrado legalmente a nombre de mi madre, Patricia, desde hace años. Isabella me miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Y puedo decirte que ver su expresión de shock absoluto fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Déjame explicarte lo que había pasado. Mi madre es una mujer de negocios inteligente. Ella misma tiene sus propias inversiones y propiedades, y cuando yo empecé a hacer crecer el negocio hace años, ella me aconsejó sobre proteger los activos. No fue nada ilegal ni turbio. Simplemente estructuramos todo de manera que técnicamente ella era la dueña del negocio, y yo era el CEO y empleado. Esto tiene beneficios fiscales, y también, como resultó ser, muy conveniente, protege contra divorcios y demandas. Yo recibía un salario generoso del negocio, por supuesto, pero los activos y el valor real de la compañía estaban en nombre de mi madre. Esto lo hicimos como 5 años antes de conocer a Isabella. No fue algo que hice anticipando que ella me fuera a traicionar, fue simplemente buena planeación de negocios. Isabella se puso histérica en esa sesión de mediación. Empezó a gritar que eso era fraude, que yo había escondido activos, que no era justo. Su abogado intentaba calmarla mientras revisaba los documentos que mi abogado había traído, documentos que mostraban claramente que la estructura había existido mucho antes de que Isabella y yo nos conociéramos. Técnicamente yo no era dueño de casi nada significativo. Mi salario era bueno, pero no millonario. Y lo único que se consideraba propiedad marital era nuestra casa, que habíamos comprado juntos después de casarnos, y nuestros ahorros compartidos, que honestamente no eran tanto porque yo reinvertía la mayoría de mis ganancias en el negocio o lo guardaba en cuentas que también estaban estructuradas de manera protegida. La mediación se terminó abruptamente ese día porque Isabella no podía dejar de gritar y su abogado necesitaba tiempo para revisar todo más a fondo. Durante las siguientes semanas, Isabella básicamente se dedicó a hacer mi vida imposible. Publicó cosas vagas en redes sociales sobre hombres manipuladores y abusivos, obviamente refiriéndose a mí, aunque nunca me nombraba directamente. Habló con amigos mutuos, muchos de los cuales tomaron su lado porque ella pintaba esta narrativa de que yo era un esposo horrible que la había usado y ahora la estaba dejando sin nada. Algunos amigos que realmente me conocían me contactaron para escuchar mi versión, pero otros simplemente me cortaron sin siquiera preguntarme qué había pasado. Fue un periodo bien feo. No voy a mentir. El abogado de Isabella no se rindió fácilmente. Pidieron auditorías financieras, trataron de probar que el arreglo con mi madre era fraudulento o que había sido hecho específicamente para esconder activos de Isabella, lo cual era ridículo considerando que se hizo años antes de conocerla. Incluso intentaron meter a mi madre en el proceso legal, citándola como testigo y tratando de argumentar que ella estaba participando en un esquema para defraudar a Isabella. Mi madre, que tiene como 60 años y es de esas señoras que no se dejan intimidar por nadie, apareció en las deposiciones con su propio abogado, y básicamente les dejó claro que ella era una mujer de negocios independiente, que había invertido en el negocio de su hijo de manera completamente legal, y que Isabella no tenía absolutamente ningún derecho sobre sus propiedades. Eventualmente tuvimos que ir a corte, porque no había manera de llegar a un acuerdo. Isabella seguía insistiendo en que merecía millones. Yo ofrecía dividir equitativamente los activos maritales, reales que eran básicamente la casa y los ahorros compartidos. El juicio fue largo y agotador. El abogado de Isabella hizo todo este show sobre cómo ella había sacrificado su carrera por mí, cómo había sido la esposa perfecta apoyándome mientras construía el negocio, cómo ahora se quedaba sin nada por mi culpa. Era todo mentira, por supuesto. Ella había dejado su trabajo por decisión propia, y durante el matrimonio básicamente no había hecho nada productivo, pero su abogado la pintaba como esta mártir que había dado todo por su esposo. Mi abogado presentó la evidencia de los mensajes entre Isabella y Tyler, mostrando claramente que el affair había durado meses y que ella había estado planeando el divorcio específicamente para tomar dinero. También presentamos toda la documentación del negocio, mostrando que la estructura de propiedad había existido años antes del matrimonio,
y que Isabella nunca había contribuido de ninguna manera a la compañía, ni siquiera había trabajado ahí, o dado ideas de negocio. Nada. El juez revisó todo con cuidado. Escuchó testimonios de ambos lados, y finalmente dio su veredicto. La decisión fue básicamente que Isabella no tenía ningún derecho legal sobre el negocio o sus activos, porque nunca había sido suyo para empezar, y la estructura de propiedad era completamente legítima. La casa se dividiría equitativamente, lo que significaba que tendríamos que venderla y dividir las ganancias, y los ahorros compartidos también se dividirían. En total, Isabella iba a recibir como unos $200,000, que no es nada despreciable, pero está muy lejos de los millones que ella esperaba. El juez negó su petición de spousal support porque ella había dejado su trabajo voluntariamente y porque el affair y su planeación demostraban que no había actuado de buena fe durante el matrimonio. Isabella obviamente estaba furiosa con el veredicto, pero no había nada que pudiera hacer. Salí de la corte ese día, sintiendo como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. No solo había protegido el negocio que me había costado 10 años construir, sino que había expuesto a Isabella por lo que realmente era. Sé que suena vengativo, y probablemente lo es un poco, pero después de todo lo que ella intentó hacerme, no me arrepiento de nada. La última vez que la vi fue en la firma final de los papeles del divorcio, hace como 3 meses. Ella ni siquiera me miró, solo firmó los documentos con cara amarga y se fue. No sé qué pasó con Tyler, si siguieron juntos o qué. Honestamente no me importa. Lo que importa es que estoy libre. El negocio está a salvo. Y puedo seguir adelante con mi vida, sin tener que preocuparme de que alguien esté planeando destruirme por la espalda. Ahora estoy enfocado completamente en el trabajo, que irónicamente está mejor que nunca. Hemos conseguido varios contratos nuevos, y estamos considerando expandirnos a otra ciudad. Mi madre y yo nos reímos a veces sobre toda esta situación, sobre cómo su consejo de hace años terminó salvándome. Ella siempre me dice que confíe en mi instinto cuando se trata de la gente, que preste atención a las señales, y tiene razón. Con Isabella, hubo señales desde el principio que ignoré porque quería creer que había encontrado a la persona correcta. Ahora soy mucho más cuidadoso con quién dejo entrar en mi vida, y definitivamente no tengo prisa por volver a casarme pronto. O tal vez nunca. ¿Quién sabe? La verdad es que esta experiencia me cambió de muchas maneras. Me volví más cínico, supongo, más desconfiado de las intenciones de la gente, especialmente cuando se trata de dinero. Pero también me enseñó el valor de planear con anticipación, de protegerte a ti mismo y tu trabajo, porque nunca sabes cuándo alguien va a intentar quitártelo. Isabella pensó que era más astuta que yo, que podía manipularme y salirse con la suya, pero al final ella era la que no sabía con quién se estaba metiendo. Y ahora está por ahí con sus $200,000, que probablemente ya gastó o comparte con Tyler, mientras yo sigo construyendo mi negocio y mi vida sin ella. Diría que las cosas salieron bastante bien, considerando todo.